Hola mi hermana, buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana de viernes. Espero te encuentres abrazada por el Señor, espero te encuentres bien, bien de salud, orando en todo momento y buscando la presencia de Dios. Quiero compartirte una palabra que llegó a mi corazón y que es muy fuerte, mi hermana. Yo espero que sea de bendición a tu vida como lo fue y lo está haciendo para la mía. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios había abandonado a Sansón y él no se dio cuenta. Este es el versículo más triste de toda la historia de Sansón. Escucha, mi hermana, porque esto es bien tremendo. ¿De qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no percibir la diferencia de tener al Espíritu de Dios a no tenerlo? ¿De qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no captar esa tremenda diferencia? Tener al Espíritu de Dios a no tenerlo. Sansón estaba tan intoxicado de Dalila que se hizo insensible a la presencia de Dios. Literalmente estaba borracho de Dalila. ¿Alguna vez has tratado con una persona intoxicada por el alcohol? Yo sí. Se golpea, se cae al suelo, dice incoherencias y no percibe nada porque está insensible, está intoxicado. Las consecuencias las vive al día siguiente. Y muchos de los que estamos en la iglesia del Señor, el Espíritu nos habla fuerte de este tema. Hay muchos creyentes que están tan borrachos de Dalila que están perdiendo la sensibilidad al Espíritu Santo. Sansón estiraba los límites una y otra vez. Él decía, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y sabes qué? Le fue bien por mucho tiempo. Dios le daba victorias. Un día se casaba con una filistea y al día siguiente, con el poder del Espíritu de Dios, degollaba a un león. Un día causaba un perjuicio al pueblo de Dios por alguna rabieta infantil que hacía, y al otro día, con el Espíritu de Dios, con una quijada de asno, mataba a 3,000 personas, a 3,000 hombres filisteos. Un día se emborrachó y se acostó con una prostituta, y al día siguiente, con el poder del Espíritu de Dios, derribó un portón, lo cargó encima, un portón imposible de mover, y le dio una victoria al pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Sansón se acostumbró a tener éxito sin consecuencias. Sansón se acostumbró a moverse en los beneficios de la unción, pero desconectado del corazón de Dios. ¿Y sabes qué? Sansón nos demuestra que es posible ser usado por Dios, pero eso no significa que seas aprobado por Dios. Eso no significa que Dios apruebe lo que haces. ¿Cuántos comenzamos con la unción y fueron estirando límites y más, diciendo no pasa nada, yo controlo, y ¡zas! El Espíritu Santo se apaga y ni cuenta te das? ¡Qué tremendo! Mi hermana, lo más terrible que nos puede pasar es que la presencia de Dios se aparte de nosotros y que el Espíritu Santo se apague por causa del pecado. Lo más terrible que nos puede pasar es que nuestra conciencia se cauterice por causa del pecado y la rebeldía. Cuando tú le dices a tu carne sí, estás yendo en contra de Dios y de quien es Él. Y peor aún, que no nos demos cuenta, que sigamos como si no pasara nada, pecando, creyendo que nadie se da cuenta.
Por favor, vuelve a Dios. Deja todo pecado y vuelve a Dios. Arregla con Él. Dios te está esperando. Nunca se cansa de buscarte, de atraerte a Él. Sansón vivió terribles consecuencias. David vivió terribles consecuencias. Saúl vivió horribles consecuencias por el pecado, porque pensaron que no pasaba nada, que todo estaba bajo control, que mientras nadie los viera, todo estaba bien, no pasaba nada. Y muchos hermanos en la iglesia del Señor que se han apartado por el pecado también están viviendo terribles consecuencias. Vuelve a Dios, aún es tiempo. Muchos dicen, no pasa nada, estamos bajo la gracia. Sí, es cierto, estamos bajo la gracia, pero no significa que uses esa gracia para pecar y burlarte de Dios. Otros dicen, Dios me ama, Dios tiene misericordia de mí, y es cierto, Dios tiene misericordia de ti, pero también Dios siente ira. Y si no lo crees, vete al Antiguo Testamento y anota todas las veces que Dios dice, y la ira de Dios, y la ira de Dios, y la ira de Dios. Dios es fuego consumidor, y uno de sus atributos también es la ira, la justicia. Ningún pecado, por más placentero que éste sea, vale la pena. Perderás a Jesús. Estás desperdiciando a aquel que murió por ti, aquel que dio su vida por ti, te compró con su sangre para que estuvieras en su presencia, para que te deleitaras en su presencia, para que tuvieras una vida eterna con Él. La bendición de Dios y el poder del Espíritu Santo estaban con Sansón. Fue ungido desde la adolescencia, lo que evidenciaba un propósito especial para Sansón. Experimentó el poder sobrenatural de Dios y eso debió llenarlo de gozo, porque cuando Dios nos usa con su poder, nuestro corazón se regocija, se deleita. Pero Sansón descuidó su verdadera fuerza, no la que venía del cabello, no, la que venía de Dios, la fuerza verdadera. Sansón, al embriagarse de Dalila, olvidó su propósito de vida, salvar al pueblo de Dios de los filisteos. Sansón coqueteó con el pecado muchas veces y Dios fue paciente con él y tuvo mucha misericordia. ¿Cuántas veces hemos coqueteado con el pecado, estirando límites, diciendo no pasa nada, Dios me ama, yo controlo, hasta que un día explota la bomba y el pecado sale a la luz? Dios requiere fidelidad de sus elegidos. Sansón era una vasija donde Dios había depositado su gloria. El carácter sostiene la unción, así como la vasija sostiene el aceite. La formación de un carácter fiel requiere tiempo, formación, pruebas e instrucción de Dios. Es por eso que Dios nos procesa tanto, para formarnos. A veces Dios tiene que rompernos por completo para darnos nueva forma. El resplandor de Dios en Sansón no pudo brillar como estaba planeado. Sansón tristemente acabó mal. Estiró tanto los límites y despreció lo que Dios había depositado en él. Dios no falló. Sansón fue el que falló. El pecado de la presunción es confiar en sí mismo. Es interesante cómo Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, aguas, no te confíes, no bajes la guardia, no te la creas. Dice Dios, el que crea que esté firme, mire que no caiga.
Sansón se dijo, esta vez saldré y me escaparé. No pasa nada. Tengo poder. Tengo al Espíritu de Dios. Y acabó mal. Muy, muy mal. Lee la historia. Somos un plan de Dios llamados para vencer. No podemos olvidar eso. Es necesario perseverar hasta el fin, permanecer fieles y permitir que Dios sea glorificado en nosotros. No caminamos solos. Él ha prometido estar con nosotros por toda la eternidad y cuando seamos sentados, Él nos va a dar la salida para ser liberados. Dios nos ayudará a vencer. Solo requiere de nosotros un corazón plenamente dispuesto para hacer su voluntad. Recuerda que Dios te escogió con un propósito. Primero que nada, salvarte y después usarte para salvación de los demás. Porque tú eres los pies de Jesús. Tú eres su boca. Tú eres sus manos. Tú eres esos brazos que abrazan, confortan, alientan, exhortan. Oremos todos los días para que nuestro corazón nunca se aparte de Jesús, que sigamos firmes, que no apostatemos contra Él, que llevemos su palabra de vida al sediento, que levantemos al caído y su misericordia sea desarrollada en nosotros para poder ser misericordiosos con los demás, con nuestros hermanos y no juzgarlos cuando caen, cuando cometen pecado. Al contrario, visitarlos, exhortarlos y levantarlos y tenderles la mano y decirles, vamos, que Dios te perdona. Porque tenemos un Dios que nos perdona todos los días. Su perdón está ahí para aquel que lo quiere, para aquel de corazón quebrantado. Oremos para que nuestra conciencia nunca se cauterice a causa del pecado y apaguemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se irá de nosotros, como pasó con Sansón, porque Dios obra diferente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Cuando Jesús viene, todo cambia, todo absolutamente cambia. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, hay un sello donde Dios dice, apartada, es mía. Está sellada por el Espíritu Santo. Pero con el pecado se apaga por completo. Y un día la conciencia se cauteriza tanto que ya no sentirás nada. Esos cultos que te hacían temblar, que de ese efecto de ese efecto maravilloso que tenían en ti, ya no te harán sentir nada. Esa alabanza que erizaba tu piel porque el Señor ministraba tu corazón a través de ella, se sentirá hueca y vacía. Esa palabra santa que al leerla penetraba hasta el tuétano, ya no provocará el mismo efecto en ti. Le dirás, sí, Señor, sí, está bien. ¿Por qué? Porque el pecado te ha vacunado contra el Evangelio. Y eso es tremendo, mi hermana. Eso es bien tremendo. Lee la historia de Sansón, por favor, y checa cómo terminó. Guardémonos de todo pecado y sigamos caminando con Jesús hasta un día llegar a su presencia. Que Dios te bendiga, mi hermana. Espero que esta palabra sea de bendición para ti y nos vemos pronto. Primeramente Dios, te mando un abrazo. Amén.